todos, muchísimas gracias por estar aquí. Disculpas porque no sé euskera, soy de Alicante, llevo aquí poco tiempo, pero vamos, que con intención de aprender. Lo que sí que queríamos destacar antes de empezar es la mención al manifiesto No sin mujeres. Por las circunstancias veis que no hay mujeres, hemos intentado, pero sí que desde aquí lanzamos este manifiesto para que en esta, en las próximas y en las siguientes, las mujeres estén presentes también en estos debates. ¿Paso? Sí, aquí mismo. Yo quisiera que mientras dures estos compartir de estas cuatro ponentes, pues tuvierais en la mente estas tres preguntas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué herramientas dispongo? Y si lo quiero hacer solo, sola, acompañada, acompañado. Si elijo la última, paso. Pues igual la transición energética de todas por Basauri pasará por estos entes, estas comunidades, etc. Bueno, pues sin más preámbulo, os voy a explicar brevemente los cuatro seres que tenemos aquí. Y bueno, empiezo por Aitor. Aitor es doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad del País Vasco, cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la energía, tanto en empresa privada como en la universidad. En la actualidad es profesor e investigador en el grado de Ingeniería de Energías Renovables y investiga principalmente el análisis de las transiciones energéticas locales. Entre los años 19 y 21 fue director general de Energía y Cambio Climático del Gobierno de Baleares. Además, ha participado de manera activa en varios movimientos sociales y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, o la Red No Gas, Red de Gas No Solución. Y me puedes pronunciar esta porque como mi euskera no es muy... fracking es Vizcaya. Vale, gracias. Sí, bueno, pero se ve raro, hay que decirlo, se ve raro. El siguiente ponente, Álvaro Campos, es investigador y profesor agregado a la Universidad del País Vasco y desde el 2012 es doctor en Ingeniería Térmica, desarrollando su investigación en temas relacionados con la eficiencia energética y energías renovables. En la actualidad imparte docencia en la Escuela de Ingeniería de Bilbao y es autor de numerosos artículos científicos y compagina su actividad investigadora con el activismo en materia de transición energética y muchas más cosas. Y el siguiente, Alfredo Bezos, es consultor en procesos de cambio organizacional y transición ecológica. Gracias. Es difícil. Acompaña y facilita desde los modelos de participación y enfoque sistémico, procesos de cambio, dinamización de equipos y organizaciones, tanto para el desarrollo de la cultura organizativa como para el tránsito hacia las estrategias de sostenibilidad. Y por último, no menos y más importante, Jon Urturi. Gracias. Empezó como voluntario y al crearse Goener Taldea y desde hace 6 años es socio trabajador como técnico comercial. Trabaja en la captación de socios, socias en el ámbito empresarial con ayuntamientos, asociaciones, escuelas, comunidades de vecinos, etc. Es un apasionado de la energía y de cómo disminuir el impacto de nuestro consumo. Y bueno, sin más preámbulos, ¿quién quiere empezar de vosotros? Álvaro. Lo hemos pensado así, sin pensarlo mucho. Vale. Pues Álvaro nos va a compartir qué es una transición energética justa. No. ¿Era esto? Sí, no, él no era que estaba yo abriendo. ¿Y por qué Basauri debe tener un rol activo en su transición energética? Y también igual nos compartirá las bases para las siguientes intervenciones. Eso es. Estamos con algo. Pues nada, esperamos a que cargue la presentación. Y nada, simplemente deciros que el que haya empezado, que voy a empezar yo, tampoco es casual, sino que sí que el objetivo de esta primera intervención es sentar las bases de lo que luego van a ir concretando el resto de compañeros. Yo me gustaría compartir pues elementos que consideramos que a veces no están presentes
en el debate sobre la transición energética, pero que a su vez consideramos que es fundamental. Entonces, lo primero, nada, os lanzo unas preguntas. ¿No te hace caso eso? No, que es que tengo que cerrar, ¿no? Ya está. Sí, igual me pongo aquí, que tengo como Venga. más control de la situación. Controla. Pues nada, empezamos con un par de preguntas sobre la cuestión que nos trae aquí, el tema de la energía. Yo creo que de alguna manera tenemos intuiciones de lo que es la energía, pero no sé si nos hemos preparado, si nos hemos hecho algún tipo de cuestión sobre una definición. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, el diccionario, y de ellas, pues quizás nos sea más apropiada a lo que vamos a hablar aquí, esa segunda definición, donde entendemos la energía como la capacidad que tenemos para realizar un trabajo, para realizar un proceso. Si entendemos la energía de esta manera, podemos ver energía atravesando todos los procesos que de alguna manera sustentan nuestra sociedad. De esta manera podemos definir la energía como una cuestión que atraviesa absolutamente todo, y a pesar de que muchas veces pensamos que el consumo energético, y aquí hablamos únicamente de un dispositivo muy habitual a día de hoy, que es el teléfono móvil, podemos pensar que la única parte donde está consumiendo energía es en su carga diaria o cuando toque. Realmente todos los procesos, desde la extracción de los materiales, su procesado, el diseño, la construcción, hasta finalmente cuando ya acaba su vida útil y nos deshacemos de él y se da un tratamiento a esos residuos, todo eso está atravesado por un consumo de energía. Pero no solo con los aparatos, los objetos, sino a nivel de sociedad, todos los servicios, como puede ser el sistema de alimentación, la salud, la educación, todo está atravesado por una disponibilidad de energía. Y con esto podemos entender que es muy difícil explicar la sociedad sin entender cuánta energía consume y qué tipo de energía está, digamos, consumiendo. Desde una perspectiva histórica, vemos que hay una gran transformación que empieza a coger forma a mediados del siglo XIX, pero que despega de una forma tremenda después de la Segunda Guerra Mundial. A través de esa gran aceleración que se ha llamado desde muchos sitios, hemos visto cómo los distintos tipos de energía se han ido añadiendo para generar una sociedad que en claves de consumo de energía no tiene precedentes. Es una rareza histórica. Si miramos atrás y empezamos a pensar cómo han vivido las sociedades que nos han antecedido, vemos que no tiene, lo que tenemos a día de hoy es una excepción. Y esa excepción se explica a través de algo que son los combustibles fósiles, que están ahí, que a veces tendemos a pensar que siempre han estado ahí, pero que realmente es la razón que explica todo ese nivel de complejidad que tienen nuestras sociedades. Los combustibles fósiles no son ni otra cosa que energía solar, solo que energía solar que ha sido mediante unas condiciones de temperatura y de presión concentrada en el tiempo y en el espacio. A lo largo de procesos de cientos de millones de años, toda la materia orgánica que se ha ido concentrando ha dado lugar a este condensado que sería la energía fósil. Y esto nos da unas capacidades de entender el mundo y de poder transformarlo, genera una subjetividad muy fuerte y explica en gran medida la sociedad que tenemos a día de hoy, que es lo que podemos llamar el modelo fósil. Entonces, con la hipótesis inicial de cómo las sociedades se explican a través de la energía que consumen, podemos entender que en la medida en que sepamos qué es eso de las fósiles, vamos a entender también mucho de qué es el modelo energético que nos sostiene. Y las energías fósiles son esa concentración de tiempo, pero una concentración de tiempo a una escala de poder disponer en 160 litros que tiene un barril de petróleo, el trabajo que una persona puede realizar sin descansar a lo largo de 4 años y medio. Entonces, para que veamos lo fácil que es mover esa capacidad de trabajo, lo fácil que es poder imaginar transformaciones que sin la presencia de fósiles serían, pues eso, simplemente algo imaginable, pero no realizable. Son muy gestionables, decidimos cuándo se encienden las máquinas, cuándo apagan, no hay diferencia entre el día y la noche, anulamos toda diferencia, toda distancia, podemos tener ciudades en el desierto. Todo esto es posible por esa enorme potencia que nos dan las fósiles, son energéticamente muy densas, requieren muy poco espacio para poder poner a funcionar las máquinas. Suelo poner el ejemplo de la central de ciclo combinado de Boroa, en Amorebieta, son 800 megavatios, ocupan escasas 10-12 hectáreas. Por ejemplo, ahora que hablamos de la transición, si quisiésemos sustituir esa potencia, y hablo solo de potencia porque la energía que se puede generar sería otra cosa, requeriríamos para esos 800 megavatios con fotovoltaica cerca de 1.600 hectáreas.
Entonces, la sustitución tecnológica es una presión sobre el territorio que entra en conflicto con el potencial uso de ese suelo para otras cosas, como pueden ser para cultivar nuestros alimentos. Entonces, una transición energética que busca esa sustitución, sin mirarse ninguna otras vertientes, pues digamos que puede ser cuanto menos problemática. Y por otro lado, para que se pueda operar, era requisito ir a las grandes potencias, ir a las grandes inversiones, por lo cual aparecen unos sujetos, que es el gran oligopolio energético, que de alguna manera también es consecuencia de las características de esas fósiles. Y el sistema energético que se apoya en este combustible, pues tiene un poco las mismas características. Es un sistema que se basa en la concentración territorial, tanto de las inversiones, de la potencia, de los beneficios. Ha interesado que sea unidireccional, que vaya desde los centros de producción a los centros de consumo, que el papel de las personas consumidoras sea lo más pasivo posible y que no quieran saber realmente qué hay detrás del enchufe, no vaya a ser que pongan medidas de ahorro que puedan poner límite a ese gran negocio. Y en este paradigma, pues toda decisión se hace en base a coste. O sea, maximización absoluta del beneficio. Digamos que el sistema energético tiene un poco esta pinta. Y más allá de que nos pueda parecer más o menos justo, lo que ocurre es que a partir de la década de los 70 cambia, digamos, las reglas de juego. Tenemos un planeta, digamos, que tiene, bueno, una capacidad de absorber todos nuestros males y nuestros impactos sin precedentes. Le podemos hacer todas las perrerías que mediante esos ciclos coordinados del nitrógeno, del potasio, del agua, del CO2, hace que se mantengan unas condiciones aptas para la vida. Lo que pasa es que eso tiene unos límites. Nuestro planeta es finito. Llega un momento en el que cuando nuestra capacidad de incidirlo supera un cierto límite, superamos la biocapacidad, superamos la capacidad del planeta de reponerse y a partir de los 70 estamos viviendo con la necesidad de más de un planeta. En el año 70 esto no se notó, en el 72 tampoco, en el 75, 80, pero a partir de los 90 empieza a verse ya el impacto de esto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es esto de utilizar más de un planeta? Pues significa que empezamos con un planeta el 1 de enero y el 31 de diciembre lo dejamos un poquito más enfermo. Y así año tras año. Entonces, lo que vemos es que esto de superar la biocapacidad es un problema muy serio, pues pone en riesgo las condiciones necesarias para la vida y además hay que tener en cuenta que la responsabilidad en esta ruptura, lo que se ha llamado la ruptura metabólica, porque es la lucha entre dos metabolismos, el metabolismo social y el metabolismo natural, que digamos, en cierta manera, pues queda muy dañado con esta lógica del uso de la energía sin límite, pues tenemos una serie de indicadores para poder medir esa ruptura. Y muchas veces hablamos de CO2, y evidentemente el CO2 es un indicador, pero son muchas más cosas. Estamos hablando de una pérdida de suelos, un desequilibrio de los flujos biogeoquímicos, cambios en la disponibilidad de agua dulce, etcétera, etcétera. Aquí se listan 9 indicadores, podemos decir que a día de hoy 6 de esos indicadores ya han superado los límites. Entonces, sí que creemos que es un error que cuando intentamos plantear un problema a esto, el problema no es el síntoma, el problema no es la concentración de CO2. El CO2 es un indicador, es lo mismo que la fiebre. En la medida en la que si tenemos un compañero que está enfermo, pues evidentemente la fiebre va a ser un indicador, pero no podemos limitarnos a que tome paracetamol porque realmente la raíz no se está tocando. Entonces, ¿qué supone cambiar el modelo energético? Pues supone no solo cambiar la tecnología, sino que son tecnologías las que tenemos a nuestra disposición, que son las renovables. En cuanto a esto hay un gran consenso, pero que tienen una naturaleza muy distinta, porque en lugar de ser, digamos, gestionables, son intermitentes. Están muy distribuidos en la geografía y no es tan fácil de mover como ese barril de 160 litros. Energéticamente ya hemos dicho que son muy poco densas. Para sustituir las centrales fósiles hace falta una cantidad de territorio pues, que entra en conflicto con otros usos. Para poder construir esa infraestructura, un molino, una placa, a día de hoy, puesto que toda la matriz productiva a nivel global es fósil, si queremos ahora mismo en 5, 10, 20 años sustituir todo, significa un consumo mucho mayor de energía fósil, porque nuestra sociedad no funciona simplemente poniéndola al sol, hace falta máquinas, y esas máquinas se producen con fósiles. Entonces este es un tema que, digamos, no nos permite correr con esto de la transición. Podríamos haber empezado hace mucho tiempo, pero ahora mismo sí que tenemos que tener mucho cuidado porque desplegar la infraestructura para esa sustitución requiere ahora mismo un impacto sobre el planeta que no nos podemos permitir. Y en gran medida se trata de pasar de ese tiempo concentrado
a un tiempo natural. No se trata simplemente de poder consumir cuando hay flujos naturales, habrá formas de jugar con ello. Tenemos la capacidad de almacenar la energía se almacena pues simplemente, por ejemplo, con el crecimiento de la materia natural. Podremos utilizar algo de fósiles en esa transición, pero desde luego que el chip tiene que cambiar de una forma muy radical. Y aquí voy a hablar un poco de la transición energética. Y yo creo que un error que tenemos muchas veces es pensar si, por ejemplo, en el caso de nuestra realidad política más inmediata dentro del Estado, que sería la Comunidad Autónoma Vasca, pues la pregunta que yo lanzo es que si esto es Euskadi a nivel energético, es decir, un ente que consume 14.000 gigavatios hora, o si se parece quizás algo más a esto, donde vemos que existen realidades distintas. Hay una distribución distinta de consumos según zonas, responsabilidades, disponibilidad de espacio. Entonces a mí me parece que si estamos enfrentándonos a los límites, es muy interesante intentar que los pueblos hagan su propia transición, porque ahí vamos a poder experimentar el límite. En el momento en que Basauri se ponga serio a poder producir su propia energía, veremos, por ejemplo, si las cubiertas son suficientes o no, qué serie de límites, vamos a ver si realmente tenemos montes para poner eólicos, pero en la medida en la que consideremos que Euskadi es esto, pues lo que haremos es emprender una especie de conquista del oeste, a ver dónde llevamos infraestructura para poder satisfacer las necesidades de gente que ni siquiera es consciente de lo que supone la transición energética, porque no ve el impacto de esa infraestructura. Entonces nosotros apostamos por transiciones energéticas que tienen que tener un eje central en lo local, y la gran pregunta que nos tenemos que lanzar es, por un lado, cómo generar esa energía y cómo podemos incidir también sobre esa energía. Y nada, decir que tenemos infraestructura de transporte, que nos vamos a apoyar en ella, pero que la transición para nada puede ser aquella que viene únicamente auspiciada por grandes proyectos, y aquí tenemos el ejemplo de la gran empresa del IBEX 35 Solaria, que planea instalar cerca de 30 parques fotovoltaicos en Áraba de 50 megavatios cada uno, 130 hectáreas sobre suelo cultivable cada uno, y moverlo a través de una gran línea de hasta 100 metros de altura, de 400.000 voltios hasta el puerto de Bilbao. Pues esa transición energética que muchas veces vemos al gobierno vasco sacando pecho de ello, desde luego es una que nos aleja de ver el límite de realmente de lo que necesitamos, ¿no? Y voy a ir acabando, que creo que voy ya medio mal. Mira, pues me vas a decir antes. Puedes hablar mucho Pues más. nada. Bueno, no hace falta porque hay muchas más voces, y si lo hago en 13, pues lo bueno es y breve, ¿no? Entonces nada, simplemente lo que planteamos es una transición justa, que nos hable de la responsabilidad, que nos hable, y yo siempre pongo el ejemplo, yo vengo de Bilbao, a mí me parece interesante que si realmente nos planteamos transitar, el debate que tiene que haber, y a mí me parece interesante, es decir, cuánta capacidad tenemos en nuestras cubiertas. Si no es suficiente, por ejemplo, pues podríamos decir, vamos a poner eólica. Venga, pues ponemos un molino en el Arnotegui, ponemos en el Pagasarri otro, en Archán de igual nos caben 2 o 3 en la Cuerda del Monte. Porque este debate ya nos habla de decir, oye, nuestro nivel de consumo tiene un impacto. Nuestro nivel de consumo nos significa que tenemos que sacrificar parte de nuestro patrimonio para poder mantener eso. Y ese debate tiene una capacidad transformadora y pedagógica muy fuerte. En la medida en la que el debate en las grandes ciudades es ausente y en paralelo sale vía BOE, vía BOTA o vía BOP proyectos sin ningún tipo de participación pública, y los poderes políticos dicen no os preocupéis porque la transición energética ya se está haciendo, es una transición energética que vende el relato de que no hay que cambiar nada, de que simplemente tendremos que tener cuidado con aquellos insensatos que se oponen a este modelo de transición, cuando sabemos, y empezamos al principio con ello, que las renovables, por mucho que nos pongamos, no nos pueden dar lo mismo que las fósiles. Y yo creo que todas las personas que estamos aquí, que estamos militando en la cuestión de las renovables, pues ahora es un poco chocante, pues que igual a veces nos vemos oponiéndonos, ¿no?, a ciertos desarrollos, porque eso es no entender las renovables, eso es realmente no respetarlas. Las renovables hay que saber lo que son, hay que saber cómo introducirlas y hay que saber hacer diseños que tengan en cuenta sus características. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Voy a acabar con una última diapositiva, que es una serie de reflexiones. Vamos a intentar poner un poco el marco para las preguntas que nos ha lanzado José, y si empezamos a imaginar cómo tiene que ser esa otra transición energética, pues ya hemos dicho que tiene que ser local, o que tiene que tener un pie importante en lo local, que es allí donde está el consumo. Es un planteamiento desde abajo. Hasta ahora lo que ha interesado en la cuestión de la energía es producir infraestructura de producción,
y generar deseo de consumo, porque ahí es donde se generaba beneficio. Y cuando realmente no había, digamos, o sea, el límite siempre era una maximización de la oferta y buscar que se consuma y llevar infraestructura de transporte hacia todos los puntos para que nadie se quede sin la opción de consumir, porque alimentaba un gran negocio. Entonces yo creo que hay que volver simplemente a la razón por la cual surgieron los sistemas energéticos. Hay una necesidad, hay una demanda, allí llevamos la infraestructura. Que sobra la podremos compartir con el pueblo al lado, pero no puede ser simplemente lo que hablábamos antes, ¿no? La conquista del oeste, generar infraestructura sin ningún tipo de límite y llevarla donde haga falta. Entonces esto nos habla un poco de poner el centro en la demanda. Aquí de una forma un poco metafórica hablamos de una demanda solar, porque realmente nos tendremos que acoplar de una manera u otra con los ciclos naturales. No significa que solo vayamos a poder operar cuando haya flujos naturales, pero nuestras capacidades, digamos, de amoldarnos no va a ser esas ciudades en el desierto que nos han permitido las fósiles. Eso desde luego. Luego hará falta cuantificar qué demandas tenemos, qué son demandas superfluas, cómo podemos modificarlas, cómo queremos consumir de aquí a 10, 20, 30 años y ver qué potencial renovable tienen los territorios. Ver realmente cuánto se puede producir desde Basauri, desde el Gran Bilbao. Y luego, pues puede hacer falta incrementar las conexiones, algunos servicios centralizados, un parque eólico con 1 o 2 molinos. Decidiremos si nos bastan con estos de 70 metros que se instalaron en el Oiz o hacen falta estos de 260 metros que quieren poner ahora en el norte de Burgos. O sea, ese tipo de debate, lo que hay ahora es simplemente la transición energética ha quedado reducida. Tenemos una solución que funciona, el gran eólico, la gran fotovoltaica, y esta solución de corta y pega se puede aplicar a cualquier sitio sin entender lo que es el territorio y la dinámica, sin entender lo que ese pueblo realmente quiere o no en los siguientes 20, 30 años y de ahí para adelante. Y ya acabo. Ahora ya me estás quitando tiempo. Bueno, pues decir así, y de esto vamos a hablar, que hace falta un poco cambiarlo todo. Te quiero decir, tenemos muy claro por dónde empezar, pero esa transición local tiene muchos límites, límites legislativos, límites económicos, y hay que desarrollar en definitiva una nueva cultura energética, porque nos dirán que esa transición energética local, pues que se puede hacer, pero a día de hoy es infinitamente más fácil que se declare de utilidad pública la cuerda a un monte para una explotación eólica que yo pueda acceder a la cubierta de mi casa para poner placas, porque tengo que pasar por la junta de vecinos y yo en la mía, por ejemplo, ahí hay unos cristos desde el año 80 y tantos, por lo cual ni plantear. Entonces, si hay que declarar de utilidad pública algo, pues que también que sean los tejados. Y yo creo que de esto van a hablar más mis compañeros. ¿O no? Hala, ya estamos. Me toca a mí. Pasamos con Aitor, que va a compartir herramientas para una transición energética total. No, perdón, local. Local. También puede ser total, ¿eh? También puede ser total. Que yo creo que hay que planteárselo, ¿por qué no? Vamos a ver. Las preguntas para esto, como estamos haciendo dinámica, serán después. Entonces requiere que tengáis memoria y podáis recordar cuando acaben todos. A ver qué raro hace ahora o no hace raro. Ya lo tienes. Está bien, vale. Bueno, pues esto, a mí me toca hablar un poco de herramientas, ¿no? Desde, pues un lado, o sea, sobre todo desde la experiencia que he tenido en distintos lugares. Cuando hablamos de las transiciones locales, estamos hablando de algo ya que no es un ente, como muchas veces nos vienen los proyectos, de que parece que viene un avión y nos ha dejado aquí un proyecto, ¿no? Estamos hablando de lo local y estamos hablando, por lo tanto, de todos los agentes que están influyendo en el entorno concreto, ¿no? Por un lado están claramente las instituciones, que son quienes al final tienen una capacidad de regular, de ordenar y de hacer ciertas medidas concretas. Por otro lado tenemos también a las personas, que también como seres individuales tenemos capacidad de decidir y de incidir sobre las distintas estrategias que queremos desarrollar en nuestra vida, pero no nos olvidemos que al final todo esto lo hacemos en una sociedad y aquí también es donde está uno de los grandes potenciales, ¿no? Entonces en este triple eje de lo que son las instituciones, la administración, las personas en sí y la propia sociedad también, es desde donde se pueden plantear distintas herramientas, muchas de ellas en interlocución directa, por eso están las tres solapadas, no es una cosa que va una fuera de otra, sino que es interesante trabajar un poco en todo, pero sabiendo también que a cada cual le corresponde sus propias tareas y sus propias responsabilidades, ¿no?
Desde ahí yo voy a hablar un poco de qué herramientas creo que son interesantes y qué enfoques, tanto en las instituciones, a nivel social también y al final a nivel personal, ¿no? Pero bueno, están todas un poco ligadas. Las instituciones al final lo que tienen son una serie de tareas que yo creo que son importantes, primordiales, pero que curiosamente muchas veces las administraciones intentan esquivarlas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con impulsar cualquier medida. Dependiendo de cuál sea la medida, es muy fácil impulsarla. Si la medida no es tan digamos, amigable, pues entonces ahí es donde podemos empezar a tener problemas por parte de las instituciones, ¿no? Obligar y prohibir son dos elementos que durante mucho tiempo desde las administraciones ha dado miedo incluso decirlas, pero estamos en un momento que en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la transición energética ya no podemos depender solo de la buena voluntad de la gente y la buena voluntad de la sociedad y la buena voluntad de las empresas. Estamos alcanzando momentos críticos en donde tiene que empezar a ser obligatorio ya empezar a tomar medidas, y medidas que tienen que ser medidas drásticas, y por lo tanto habrá que establecer una serie de obligaciones. Así. Te la mando. Y luego como particulares, es que ya tengo aquí que me están diciendo ya que me paso de tiempo. Me quedan, sí, 2. Que yo también lo estoy viendo. Entonces, los particulares. Evidentemente, como personas también podemos hacer muchas cosas, porque donde sí que tenemos ordeno y mando es en nuestra casa. Y es en nuestra casa, y es en nuestra manera de comprar, y es en nuestra manera de movernos, y es en nuestra manera de hablar con la gente. Entonces, aquí también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces decimos, es que el ayuntamiento no me deja, es que mi comunidad de vecinos no me deja, es que tal. Bien, pero también podemos hacer muchas cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con ahorro y eficiencia energética es algo básico. Todo lo que tiene que ver con que cada vez que vayamos a hacer una obra en casa, plantearnos si, aunque solo sea voy a cambiar la cocina, si me puede interesar o no aislar ese muro de la cocina, porque luego dentro de 5 años voy a cambiar el baño y luego dentro de 10 voy a cambiar la habitación. Quiero decir que me puedo plantear una obra a lo grande de coger y rehabilitar toda la vivienda, pero también puedo ir haciendo cosas poco a poco. Evidentemente, cuando voy haciendo poco a poco, los primeros años, los primeros cambios no los noto, pero luego sí que voy a poder ir haciendo cosas, ¿no? O lo voy a ir notando, ¿no? Entonces, mira, me he adelantado, cambios en la vivienda y rehabilitación, cambios de equipos. Esto que sepáis que todo lo que nos viene en principio de normativa europea indica que cada vez instalar sistemas de calefacción con combustibles fósiles va a estar muy complicado, cada vez mucho más. Está habiendo mucha presión por parte de toda la industria, digamos, fósil para que la transposición no sea como debería ser, pero ahí sí que parece que va a venir, aunque solo sea obligado, va a venir un cambio pues en la misma línea en la que está viniendo en el sector del automóvil, ¿no? Analizar nuestro consumo energético, saber dónde estamos consumiendo, cómo estamos consumiendo, mirar nuestras facturas, analizar un poco este mes porque he consumido más en esto o en esto otro, qué puedo hacer para reducir consumos de energía. Certificado energético. Aquí algunos que los hemos hecho hemos visto cosas muy divertidas y muy maravillosas. Un certificado energético como herramienta de análisis, si está bien hecho, es una herramienta muy interesante, porque además nos tiene que dar una serie de ideas y de pautas de qué tipo de modificaciones puede hacer en la vivienda para mejorar su consumo energético. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, pues bueno, nos lo hacen todo por defecto, tal, no sé qué, y no sirve para nada, ¿no? Pero es una inversión que con alguien que lo hace bien no es una inversión muy grande, y sin embargo sí que nos da muchas pistas de qué podemos hacer en nuestra vivienda. Y ya para terminar, todo lo que tiene que ver con impulsar y con polinizar, quiero decir, seamos agentes activos de la transición energética en nuestro entorno. Y en nuestro entorno es ser el típico cuñado de los chistes siempre de Navidades, de que ya va a venir el cuñado a decirme no sé qué, que pues tenemos que empezar a ser nosotros ese otro tipo de cuñado, ¿no? De estar insistiendo en ¿y por qué esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no? Oye, pues he visto una noticia, oye, pues yo me he puesto un no sé qué. Empezar también a contaminar desde ahí, ¿no? En el buen sentido de la contaminación. Así que ahí lo dejo, es que ricasco, y le toca a este
Alfredo. A esta cosa de aquí. Bueno, pues... Vale. vale. Alfredo Bezos, y nos basta compartir la participación, la importancia para que sea legítima y exitosa. Bueno, Es esto. y- Según lo que has puesto. Te voy a hablar un poco del hecho de organizarse y cómo se puede partir de un lugar y terminar, por ejemplo, en una convención energética o en una cooperativa. Pasa la siguiente. Vale. Impulsado, por ejemplo, por Bayer, ¿no? Es decir, es como hacer un poco esa transición, esa evolución. Si yo os preguntara aquí cuántas de vosotras y de vosotros habéis participado en grupos, colectivos, organizaciones, asociaciones, si me levantáis la mano, seguro que más de uno y de uno... Sí, Se puede levantar la mano, ¿Puedes levantar la mano? Vale. Bueno, o sea, lo que voy a decir no os va a sonar rápido, ¿vale? Simplemente vamos a poner negro sobre blanco o blanco sobre negro la realidad de lo que hay. Si nos remitimos a la historia, las sociedades de hoy en día somos lo que somos y hemos evolucionado para bien y para mal, como decía también, como tú estabas comentando, porque nos hemos organizado desde siempre. Hemos sabido organizarnos de forma colectiva para sobrevivir, desde que se empezaba a cazar, para recolectar, para organizarnos en pequeñas comunidades o en grandes ciudades, etc., ¿no? Y todo eso ha sido básicamente porque no hemos puesto nuestra inteligencia colectiva al común para poder evolucionar de forma colectiva. Esto es una realidad y vuestras experiencias seguro que os llevan a ver un poco pues, iniciativas que habéis puesto en marcha. Los municipios, los barrios de Bilbao, los barrios de Basauri y de muchos pueblos no serían lo que son si no hubiese sido porque hubo gente que se organizó para que los ayuntamientos pusieran el foco en la realidad de ese barrio para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y eso se hizo mucho en parte porque las personas se unían, se convertían en asociaciones y activaban todo tipo de propuestas para que el ayuntamiento se las llevara adelante. Esto es así. Hoy en día tenemos un poco el tema de la energía como una nueva vuelta de tuerca a entender nuestra manera de convivir y de consumir y de estar en un planeta partiendo desde lo local, ¿no? Como estaban planteando Álvaro y Aitor. Hay muchas maneras de hacerlo. Todo parte muchas veces de conversaciones sencillas. En el trabajo, en la oficina, en el taller, en el bar, en el mercado. Esas conversaciones sencillas lo que nos permite es volver otra vez a conectarnos en una conversación donde surge una problemática que nos preocupa, como puede ser qué está pasando con el cambio climático, qué está pasando con la energía. Puede haber muchas maneras de llevar esto y evolucionarlo hacia un lugar donde de forma colectiva generemos un impacto diferente y un cambio a cómo se están haciendo las cosas. Están las asambleas por el clima, que las pueden proponer el ayuntamiento de turno o gobierno vasco, como ha dicho Aitor, donde se elige a un grupo de ciudadanas y de ciudadanos por sorteo, se les plantea formar parte de una asamblea, se les forma y esas personas pueden empezar a desarrollar colectivamente ideas en torno a adaptación al cambio climático o modelos de consumo y de transición energética. Es válido, ¿vale? Es válido si se lleva bien y si realmente se hace con todas las garantías de participación, donde ese grupo de personas sea variado, sea diferente, sea diverso, por edades, por orígenes, por temas de ingresos, etc. Pero luego está la otra parte, ¿no? Esa de las conversaciones informales que surgen en espacios como puede ser este encuentro, ¿no? O donde se empiezan a crear cosas, se empiezan a crear desde abajo necesidades
necesidades colectivas, ¿no? Y ahí es donde realmente podemos decidir estrategias desde la ciudadanía que demandamos al ayuntamiento para que desarrolle y las integre en una estrategia local, o podemos decidir sobre nuestro modelo de consumo energético directamente, como hablábamos a nivel de comunidad de vecinos, pero puede ser también como una asociación, como una cooperativa, que luego se puede buscar maneras de desarrollar una instalación que genere energía renovable y que nos permita, bueno, ser autosuficientes. Si pasas un momento. Y aquí es donde empieza el hecho de organizarse. ¿Cómo nos podemos organizar? Ya. No. Espera, que es que como se me ha saltado el salvapantallas, no estaba... Siempre, esto es un viaje siempre desde lo individual a lo colectivo. Siempre. Con un punto de partida y con un punto de llegada que no sabemos cuándo será, dónde será, pero que irá cogiendo forma según como nosotros lo vayamos construyendo, ¿vale? Y lo primero de todo que tenemos que empezar en el hecho de organizarse es tener una respuesta clara a una pregunta muy concreta. ¿Por qué estamos aquí? Si yo os preguntara ahora mismo a cada una de vosotras y de vosotros ¿por qué estamos aquí?, cada uno me va a responder una motivación personal, ¿vale? Cada uno de nosotros tenemos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras ambiciones, nuestras ideas políticas que también inciden en todo esto. Cada uno vais a venir de una manera y nos vais a responder a ese porqué de una manera. La clave está en cómo evolucionamos ese porqué personal al para qué estamos aquí de forma colectiva, ¿vale? La respuesta cambia, porque tenemos que consensuar una respuesta colectiva y común desde esa motivación personal a esa motivación colectiva. Y eso, en el momento de empezar a organizarnos, si queremos realmente impulsar algo desde aquí, tenemos que hacernos estas preguntas. Son fundamentales, porque es la base de lo que luego puede evolucionar y coger forma, ¿vale? Si ya hemos dejado claro por qué estamos cada una de nosotros aquí y para qué nos gustaría estar y poner algo en marcha, tenemos que empezar cómo hacerlo, a entender cómo lo vamos a hacer. Hay muchas maneras de hacerlo, pero todas y cada una de ellas se parten teniendo claro qué objetivo queremos conseguir si de repente nos juntamos como un colectivo aquí. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué nos gustaría conseguir con lo que queramos hacer, con ese propósito que nos hemos marcado, con ese para qué? ¿Cómo nos vamos a organizar? Ahí es donde empieza la clasilla, porque claro, hay muchas maneras de organizarse. Hay que empezar a decidir cómo queremos organizarnos como grupo. Va a haber un equipo guía, es decir, la típica grupo de operativo de personas que van a tirar de todo el grupo, porque siempre va a haber personas que sean mucho más activas que toman las riendas, y siempre va a haber otras personas que igual son más tranquilas y se van dejando llevar, pero están interesadas en estar ahí. ¿Qué roles? Hay gente que se le da mejor comunicar, hay gente que se le da mejor generar red y conectar con otras personas, hay gente que se le da muy bien activar cosas porque tiene esa capacidad de poner en marcha, hay gente que no tiene esa iniciativa pero tiene esa capacidad de hacer ese trabajo de hormiguilla que es más de a ralentí, ¿no? Tú coge la bandera, vete hasta allá, descubre sitios, gente con la que conectar, que yo voy haciendo poco a poco el trabajo más gris, ese trabajo administrativo, ¿no? O que yo lo voy haciendo. Al final, todas las personas tienen una manera de hacer, de ser y de activarse en un grupo. Entonces, cada uno tiene que encontrar también su lugar, ¿no? Dentro del grupo, dentro del colectivo, sobre cómo puede aportar, qué puede aportar, tanto a nivel intelectual como a nivel operativo, ¿vale? Hay que tener claro cómo se toman las decisiones. En clave de asamblea, por voto, por consenso,
generamos grupos de trabajo en plan holocracia. Hay muchas maneras de pensar cómo organizarse. Eso también hay que decidirlo. Hay que pensar en qué aliados tenemos en el municipio, con quién podemos contar, otras asociaciones existentes, otros colectivos existentes. El ayuntamiento puede ser un aliado, una gente que puede implicarse en el objetivo. Tenemos que integrarlo de alguna manera, tenemos que tener una relación buena, fluida, tenemos que tener una relación muy a machete con ellos. Hay que ver también cómo nos relacionamos con el entorno a nivel de agentes que pueden ser institucionales, pueden ser otro tipo de colectivos, ¿vale? Y ahí ya empezamos a pensar cuál es esa manera jurídica en la que nos configuramos. Somos una asociación, generalmente es el modelo más flexible para empezar, porque te permite adaptarte y evolucionar hacia muchos otros lugares, ¿vale? Luego ya, si se quiere hacer una comunidad energética, porque puede ser una herramienta muy interesante que te permite no solo activarte como un grupo de personas que va a generar un modelo de autoconsumo de energía. Eso es una parte. La comunidad energética puede desarrollar muchas otras actividades. Trabajar el tema de la pobreza energética en el barrio o en el municipio. Generar otro tipo de redes con otro tipo de colectivos para pensar cómo consumimos los alimentos, cómo nos comportamos en la parte de adaptación al cambio climático, etc. Y ahí se puede evolucionar hacia una cooperativa a lo mejor. Y aquí es donde le dejo yo el testigo a John, que nos puede hablar mucho más de esto. Yo os planteo un poco cuál puede ser ese itinerario, de dónde partimos, de cómo nos organizamos, cómo nos podremos organizar, ser conscientes de que nos estamos organizando y que hay que preguntarse, hay que responder a estas preguntas claramente, porque todos venimos con una motivación personal, pero tenemos que dejar nuestras motivaciones personales y ponerlas en el común para que algo evolucione y tome forma en el futuro, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí puedo decir, John. Te tocas. Ona. Vamos a poner de pie. De pie. Joder. Necesito mover. Ya me vais a Yo he tenido ganas de levantarme. Tú te has levantado un par de veces, ¿eh? Pues John ya está presentado y casi ya sabemos lo que va a contar. Pues ya está. Ahora. ¿Esto me lo tengo que enganchar o lo llevo en la mano? Vale. Bueno. A ver, Goyener Taldea. ¿Cuántos conocéis Goyener? De aquí. Vamos bien. Vale. Goyener Taldea es una iniciativa social que empezó por 30 personas. ¿Vale? Es un ejemplo de lo que ha estado comentando cualquier compañero de cómo organizarte. Veníamos personas de partes muy diferentes, vinculados de alguna forma con las energías renovables, con consumo, estoy hasta las narices del monopolio. Curiosamente, la profesión que más se acercó a Goyener fueron profesores y profesoras, ¿vale? Que parece que tiene que ser algo súper técnico y no. En este ámbito, desde todos los conocimientos se puede aportar. Nos han convencido que el sistema eléctrico, que el mercado eléctrico es complicado porque quieren que no lo entendamos. Básicamente. Así, no es tan difícil, ¿vale? Si te lo explican con ganas de que se entienda. Ahí está el clic de la cuestión, ¿vale? Empezamos entre 30 personas, hoy día creo que hemos superado ya 20.000 socios, me parece, no estoy seguro. Tenemos todo tipo de contratos de suministro eléctrico, no solo nos dedicamos a eso, ya os explicaré. Tenemos empresas de todo tipo, comunidades de vecinos, de propietarios, que hay mucha diferencia, que eso es una cosa que hay que incidir luego, ¿vale? Nuestra fuerza, sobre todo, son contratos domésticos, digamos, el contrato de nuestras casas, ¿vale? El sistema eléctrico, dale stop. El sistema eléctrico igual también ayuda mucho cómo está dividido, ¿vale? Está la parte de generación, está la parte de transporte en alta, digamos, transporte en baja y después la comercialización. Y después llega el consumo, ¿vale?
¿Qué partes están liberalizadas? Están la parte de generación y la parte de comercialización. Cuando me refiero a comercialización es el contrato de suministro eléctrico que tenéis. Eso es una comercializadora que os está vendiendo la energía, ¿vale? Aquí reside el monopolio. Pero aquí más. Tiene su cierta lógica, tampoco vamos a empezar a llenar de cables, o sea, no tiene sentido, ¿vale? Pero lo que sí es verdad es que aquí se reside mucho conocimiento de cuándo consumimos, cómo consumimos, hacia dónde vamos. Y esos son los grandes, un gran potencial que tienen ahora mismo que no quieren soltar, ¿vale? Poco a poco lo van soltando, pero es una gran parte, ¿vale? Desde Goyener nos hemos dividido en tres, somos un grupo cooperativista. La parte de comercialización, la parte de generación, Sorkuncha, la FACO, Goyener el SOCOP, que es la parte de comercialización. Y tenemos Goyener el Cartea. ¿Por qué nos hemos dividido así? Al principio éramos Goyener el Cartea. Éramos 30 chalaos con ganas de tirar para adelante. Yo al principio, cuando me lo explicó mi padre, no me lo creía que esto iba a salir hacia adelante y hoy día estoy trabajando en esto. Empezamos a comercializar y nuestro objetivo era, vamos a generar todo lo que consumimos, ¿vale? Después nos estampamos contra un poco la realidad y la política, porque justo llegó el cambio de ZP a Rajoy, también se puso el impuesto al sol, ¿vale? Entonces generar cuando estábamos empezando era, vamos a comercializar. Comercializamos energía 100% renovable a través de las GDOs, que es como un sello de calidad europeo. Se llama Garantías de Derecho de Origen. Eso te asegura que tú estás comprando energía renovable, ¿vale? Fijaros en vuestras comercializadoras, en vuestra factura, abajo de la factura, tiene que aparecer un quesito, el cual te dice el mix energético estatal, o peninsular, estatal, el estatal. Y después el de vuestra comercializadora, ¿vale? Y vais a ver a qué comercializadora le estáis pagando, ¿vale? Una de las cosas que es muy importante también saber, bueno, muy importante que me gusta remarcar, es con nuestro voto tenemos poder, con nuestras facturas también. Y eso tenemos que ser cada vez más conscientes. Nosotros somos el objetivo del mercado, ¿vale? Y eso es importante. Más o menos. Adelante, no va atrás. No, va para adelante, va para adelante. Bai, Sorkuntza abrazoaren barrura sartute, Esta es la parte de generación, ¿vale? Perdona. También me gustaría hacer la charla, que me voy a pasar los 15 minutos rápidamente, me parece, pero va más dirigida a vuestras comunidades de vecinos, cómo podéis empezar a caminar dentro de todo esto, ¿vale? Y a eso me voy a centrar. Pero me gustaría hacer unas pequeñas pinceladas sobre las comunidades energéticas. De las comunidades energéticas... Es que tienes el micrófono en la mano y no se llenitaba. Ah, vale. Ahí. Sí, es que estaba intentando... Yo... Ahora, creo que ahora. Dale al pausa. Listo. Ya. Si no Ahí se está. Bien. Bueno, más o menos. En las comunidades energéticas, bueno, en las comunidades de energías renovables, empezó siendo, desde Europa se impulsó. ¿Por qué se impulsó desde Europa? Porque estaban viendo que muchísimas de sus medidas que querían hacer a favor de la transición energética o medidas de eficiencia energética que iban desde arriba hasta el ciudadano, para cuando llegaban al ciudadano se diluían por el camino y hemos gastado un montón de dinero. Vamos a hacer algo que empiece desde el ciudadano hacia arriba, ¿vale? También esta iniciativa también se está transgiversando, ¿vale? Porque que venga desde el ciudadano para arriba tampoco encaja muy bien con el capitalismo. Es así. Entonces, lo que os quiero decir es que tenemos que movernos como comunidad. La parte más difícil de una comunidad energética, la parte energética o energías renovables es la fácil. La complicada es la comunidad. Para eso es muy importante lo que ha estado comentando. Cuando nosotros desde Goyener estamos impulsando comunidades energéticas, lo que hacemos es lo que llamamos bidelagun, acompañamos durante el camino. Pero quien decide cómo se hace la comunidad energética es la propia comunidad. Un ayuntamiento puede formar parte,
No tiene por qué estar un ayuntamiento, no es obligatorio, ayuda muchísimo, ¿vale? Pero no es obligatorio. En las comunidades energéticas, el primer paso suele ser autoconsumir. Me hago una instalación fotovoltaica y vamos a consumir. Pero es una herramienta que te ayuda a ir muchísimo más allá. Te hace ser tractor de una transición energética, no ser un cliente únicamente. Tú participas, que conlleva trabajo y horas. No os lo voy a poner como que es una cosa bonita, no. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que movernos. La sartén la tiene por el mango quien la tiene y no la va a soltar. Eso es así. Y perdonad que me ponga tan esto, pero es así. ¿Qué suele ocurrir? Empiezan en una comunidad energética, pueden empezar 10 personas. Esas 10 personas están muy potentes, pero es que la comunidad energética no es para 5 años. Una comunidad energética está planteada para que dure en el tiempo. Que cambie el ayuntamiento, me da igual. La comunidad energética es independiente, no manda el ayuntamiento. Manda la comunidad, ¿vale? Entonces es un proyecto a largo y hay que pensarlo a largo. Las comunidades energéticas dan para hablar mucho y qué posibilidades y cómo te organizas, pero lo importante es hacer comunidad, eso es lo importante, ¿vale? Si queréis, si estáis interesados en una charla sobre comunidades energéticas, encantado, pero ahora me voy a centrar un poco en qué podemos hacer desde las comunidades de vecinos, que es una figura jurídica muy curiosa en Europa. No hay en muchos países europeos que tengan las comunidades de vecinos como figura jurídica, ¿vale? Se les llama comunidades de vecinos o copropiedades de vecinos. Ahí hay un cambio importante. Ya no eres una comunidad, ya eres un propietario. Ya estás pensando en dinero únicamente. Volvamos al concepto de comunidad de vecinos. Y ahí cambiaremos bastante las discusiones que tenemos dentro de la propia comunidad y el concepto de hacia dónde vamos, ¿vale? Es complicadísimo, sí, lo sé, lo sé, cada comunidad es cada comunidad. Vale, para adelante. Vale, desde ¿qué suele ser lo más común en una comunidad de vecinos cuando nos planteamos un autoconsumo o en una comunidad energética, ¿vale? Pero la comunidad energética te da muchísimas más posibilidades y tienes que o convertirte en asociación y después cooperativa o simplemente asociación. En una comunidad, en un autoconsumo compartido, no hace falta que te establezcas como entidad jurídica. Nosotros 3 podemos hacer un autoconsumo compartido y punto. Nos arreglamos entre nosotros 3 y ya está, ¿vale? Si simplemente queremos hacer un autoconsumo compartido, no tenemos que hacer comunidad de energías renovables. Eso que quede claro, ¿vale? Vale. Desde Goyener, el autoconsumo compartido le damos mucha importancia. Es muy complicado también, pero realmente donde se consume, donde todos vivimos, la gran mayoría vivimos en bloques de pisos. La gran mayoría. Ahí es donde tenemos que poner también fotovoltaica, que esos son los tejados de los que estábamos hablando. Nuestros tejados, que no se olvide, son nuestros tejados, ¿vale? Para dimensionarlos, hacemos un estudio. Primeramente hacemos un estudio, digamos, aprox, ¿vale? Que te indica qué inversión vas a tener que hacer, más o menos. Esos estudios lo hacemos basándonos en los consumos mensuales que tiene cada vecino y la comunidad, ¿vale? Después, para hacerlo bien, hace falta saber cuánto consumís cada hora del año, ¿vale? Y eso ya, dependiendo de los vecinos, cuántos socios tengamos, ya hemos tenido que empezar a facturarlo, porque es que hacer estudios está muy bien, pero tenemos que vivir, aunque seamos sin ánimo de lucro, ¿vale? Que se me ha olvidado comentar antes. Vale, pasa para adelante. 5 minutos ya, joder. Vale, los autoconsumos. El autoconsumo, la parte técnica del autoconsumo es una cosa sencilla. O sea, un autoconsumo que te pueden tardar en instalar 2 semanas. Así, ¿vale? Forma la placa fotovoltaica, protecciones, inversor, si pones baterías o no, en un autoconsumo compartido en una comunidad de vecinos, normalmente no se pondrán placas, o sea, no se pondrán baterías, ¿vale? Las protecciones y el contador, ¿vale? Es sencillo, o sea, esto por esa parte no os preocupéis, eso no tiene mucha... La parte que complica es la parte administrativa, legalizar todo eso, ¿vale? Que se active, ¿vale?
Tenemos diferentes formatos. Tenemos el formato de autoconsumo individual. Yo, para mí, en mi casa, me lo guiso yo, lo pago yo y lo hago. Es una instalación muy sencilla. En la factura, donde se ve, esta es la factura de Goyener, ¿vale? Tenemos el término fijo de potencia, ¿vale? Aquí no tiene efecto que tengamos placas fotovoltaicas o no, esto lo vamos a pagar. Esto es, estás pagando el derecho. Yo quiero tener el derecho de encender todos mis aparatos de casa a la vez. ¿Cuánto me hace falta para eso? 3,3 kilovatios. Vale, pues voy a pagar el derecho de tener 3,3 kilovatios. Lo voy a pagar siempre, fijo. Los enciendan o no los enciendan. Eso es así, ¿vale? Después el término de energía consumida. Esto es el tiempo que tenemos los aparatos encendidos. Vale, la compensación de autoconsumo. El autoconsumo tiene un tope para ser compensado, que es el término de energía libre. Se llama autoconsumo porque si has generado más de lo que tú has consumido, ¿vale? Lo que está establecido por ley es que no es que te vaya a pagar más. O sea, como mucho tu factura se va a quedar a cero, porque si no, no sería un autoconsumo. Estás generando y estás obteniendo un beneficio de ahí, ¿vale? Estaríamos ayudando también a que haya otra burbuja fotovoltaica y a hacer instalaciones más grandes de lo que necesitamos realmente. Y no se nos olvide que la placa fotovoltaica también contamina en su fabricación, ¿vale? Todo contamina en su fabricación. Vale. Mecanismo de ajuste del gas, que esto estuvo en su momento, esto está en todas las comercializadoras, el puesto eléctrico, el cliente de contador, puesto del IVA, y después desde Goyener tenemos el monedero virtual, ¿vale? Lo habréis oído por ahí como batería virtual. Ha sacado una ley hace poco que obliga a que no le llames batería virtual porque eso lleva a error. La gente piensa que tienes una batería que estás guardando kilovatios hora. No, eso es imposible, ¿vale? Lo que nosotros hacemos le llamamos monedero virtual, y lo que no te puedo compensar porque tienes una instalación fotovoltaica más grande de lo que te hace falta, lo guardo y te lo resto en la siguiente factura después de impuestos. Esto en los autoconsumos individuales tiene sentido. En los compartidos no tiene mucho sentido porque lo dimensionas para que se consuma todo lo que se genera, ¿vale? O lo intentas. Este sería el autoconsumo compartido, ¿vale? Josécho y Miren viven en diferentes pisos y, como veis, estos dos han decidido hacer un autoconsumo compartido en su tejado. Han convencido a la comunidad de vecinos y les han permitido. El resto de vecinos han decidido que no quieren participar. Vale, muy bien, no pasa nada. No participan y punto. Así, no tiene por qué estar todo el bloque metido en el autoconsumo. No. Tienes un límite que son 100 kilovatios para el autoconsumo con compensación de excedentes. Afecta a la propiedad horizontal. Estás en el tejado de todos, ¿vale? Desde la Asociación de Administradores de Fincas estatal se puso una guía a disposición de todos los administradores de fincas para que sepan cómo tienen que funcionar cuando la comunidad de vecinos quiere hacer un autoconsumo y cómo afecta a la ley de protección horizontal. Y ahora voy a lo interesante. Decidís en vuestro bloque hacer un autoconsumo compartido. Dentro de vuestra casa no hay que hacer nada, ¿vale? Se pone las placas fotovoltaicas, un contador que te suma tanto la energía que echa como la que entra, que entrará poca, ¿vale? Un contador bidireccional, que se llama. Y después aquí hay otros dos contadores, ¿vale? Como decidieron entre ellos dos hacer la instalación fotovoltaica y aquí viven 5 y aquí viven 2, vale, pues este consumidor, como consume más y lo tenemos en datos, pues va a tener que poner más dinero que el consumidor 2, ¿vale? Porque consume menos. Bien. De la instalación fotovoltaica a las casas no va ningún cable, simplemente se establece un coeficiente de reparto. Ese coeficiente de reparto es un acuerdo entre este y este, que se puede revisar cada año, cada 2 meses o cada el tiempo que vosotros queráis. Es un contrato vuestro, nadie más entra ahí. El contrato se revisa, nosotros recomendamos que sea revisable cada año,
porque es un plazo razonable de consumo. Si lo estás revisando cada 3 meses, te vuelves un poco loco en el retorno de la inversión de contabilizar el dinero. Básicamente es por eso, ¿vale? Con ese coeficiente de reparto, de los estudios que nosotros hacemos para las comunidades de vecinos, os lo proponemos nosotros. Hemos utilizado el IRISPIDA, me sale la palabra en castellano, el criterio del consumo, ¿vale? Pero podéis utilizar el criterio que vosotros queráis, ¿vale? Tenemos un bloque de pisos en el cual tenemos 3 personas igual, o 3 bloques, o sea, 3 viviendas igual en pobreza energética, ¿vale? Pues podemos pensar cómo podemos introducirles. Eso en un autoconsumo compartido en una comunidad de vecinos normalmente no suele ocurrir. Es así. Normalmente aquí entra el que tiene dinero, aunque sea una cosa entre nosotros, ¿vale? Pero normalmente funcionamos así. Las comunidades energéticas te permiten hacer herramientas para hacer eso, para meter a la gente que puede estar en pobreza energética. Ahí sí te da herramientas, ¿vale? Ahí te da otras posibilidades. Os comentaba que cogemos el criterio de lo que consumes para establecer el coeficiente de reparto. Después, ¿cómo te afecta eso a la factura? Vale, estos 2 suministros eléctricos están adheridos a un autoconsumo compartido. Han consumido X del cable, ¿vale? Han generado tanto en la placa fotovoltaica. ¿Qué acuerdo de reparto tienen? Pues el coeficiente o el porcentaje de 20-80%, ¿vale? Pues de lo que han consumido le tengo que restar el 20% porque le proviene de estas placas fotovoltaicas. Al otro le tengo que restar el 80%, ¿vale? ¿Me habéis entendido la idea general? Así funciona el autoconsumo compartido. Ese es el tema. ¿Qué suele ser lo normal? Los análisis que hemos hecho, que me he peleado, que me he ido a las comunidades de vecinos, lleva mucho tiempo convencer a una comunidad de vecinos. Yo cuando he ido a una comunidad de vecinos como trabajador de Goyener, he tenido que diferenciarme mucho de lo que es un comercial del resto de comercializadoras. Porque es verdad, en este sector el que te viene normalmente va a venir a ganar, a sacarse su dinero también, ¿vale? Nosotros somos sin ánimo de lucro. Tengamos este autoconsumo, no tengamos este autoconsumo, yo no me voy a llevar ninguna comisión, ¿vale? Evidentemente tenemos que mantener la cooperativa en pie, eso es así, entonces también cobramos los análisis realizados en función de cuántos consumidores haya. Si queréis, en vuestra comunidad de vecinos, a mí lo que me hace falta para hacer el análisis en una comunidad de vecinos es la foto de la tarjeta CIF de la comunidad de vecinos, ¿vale? Con eso tengo acceso a través de Iberdrola Distribución a los datos de los contadores y bajarme las curvas. Si no, no me dejan, pero bueno, tampoco es totalmente necesario en un inicio. Después de los contadores de la comunidad, ¿vale? Después de la gente que estaría dispuesta a participar, su factura eléctrica, donde veo el CUPS y ahí saco los consumos, y con eso os puedo hacer un análisis de autoconsumo compartido que se acerca un poco a la inversión que se tendrá que hacer, ¿vale? Y os recomendamos unos coeficientes de reparto que consideramos, bajo nuestro criterio, razonables. Otra cosa. Los consumidores no tienen por qué estar todos en la misma comercializadora, ¿vale? Eso ni en las comunidades de energías renovables ni en los autoconsumos compartidos. Cada uno puede estar donde está, sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de la activación, ¿vale?, lo retrasa. Hay comercializadoras que pues funcionan como funcionan, así sinceramente. Puedo decir, y lo digo muy orgulloso, que nos hemos convertido en expertos de activación de autoconsumos compartidos. Es hablar con alguien de distribuidora y te estás dando cuenta que le estás enseñando tú a él. Y eso a mí da un gustirrín a veces, que vamos. Pero a lo que voy es que si una comercializadora, o sea, imaginaros que todos lo tienen activado,
para decirme que vuestros suministros están con el autoconsumo compartido, me mandan un mensaje, me dicen una activación D1. Vale, D1, te llamo. ¿Estás? Sí, compruebo. Activamos. Ya te entra la compensación. Ya empieza la mecánica, ¿vale? Pero hasta que el último hogar no se active, el resto tampoco. ¿Vale? Entonces, intentad que vengan a Goyener, ¿vale? Cargad. Si te queda algo importante que decir, No. podemos unirlo con el debate. Sí, tranquilo. De todas maneras, os quiero pedir un gran aplauso por el esfuerzo que